Hola, mi nombre es Daniela Mendoza Saucedo. Estoy cursando la materia en línea del mundo contemporáneo. Este es el ejercicio número 15 del foro 4. Mi matrícula es AL02819067 y estoy estudiando en la Universidad Tecmilenio Campus San Luis Potosí. El muro de Berlín. Fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal Alemana. Berlín del Oeste, entre estos años, es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división de Alemania. Este muro era denominado en la República Democrática de Alemania como muro de protección antifascista, y por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión pública occidental considerado como el muro de la vergüenza. La Guerra Fría, entre 1947 y 1953, es el periodo dentro que duró la Guerra Fría. Abarca desde Harry Truman en 1947 hasta la Guerra de Corea en 1953. Los orígenes de la Guerra Fría se sitúan casi inmediatamente después del fin de la Segunda Guerra Mundial y duró hasta casi finalizando el siglo XX. La crisis de la URSS. El colapso económico de la Unión Soviética fue una crisis que ese país sufrió a fines de los años de 1980. Consistió en importantes cambios en su economía que condujeron a la disolución, comunidad política centralizada. Los errores de los líderes. Existieron diferentes factores para que se llevara a cabo el colapso de la Unión Soviética y aquí te presentamos algunos de ellos. Error de Leonid Brezhnev. Se rindió culto a la personalidad como la suya, pero era un culto como de posting en absoluto obsesivo. El país estaba atravesando el periodo del socialismo light, dado que el socialismo de verdad no puede durar eternamente. A los pelotones se les suelen acabar los cartuchos, los verdugos resultan ser mortales y la gente, cansada de temblar, al darse cuenta de ello, llega a la conclusión de que una tregua no le vendría mal. Era así como se tenía que acabar la época del socialismo. El error de Gorbachov. Gorbachov y sus seguidores sacaron de las cárceles y el ostracismo a muchos luchadores por la democratización. No fueron capaces de establecer una alianza política con ellos, las clases medias y los liberales que ganaran estas fuerzas para la perestroika y sirviera de contrapeso decisivo a los elementos de retrancia. El viejo error sectario de los comunistas sobre el rechazo de las alianzas con las democracias liberales consideradas burguesas. Cuando ocurrió el golpe de Estado, las fuerzas de Gorbachov debieron ganarse o tuvieron otra opción que aliarse a la única posibilidad anti-stalinista con capacidad para gobernar, representada por Yeltsin, que había sido secretario del PCUS en Moscú y su excompañero de Gorbachov. Se podría decir que el error más grande de Yuri Andropov fue que actuó con frialdad y rapidez. Fue el primero en sugerir la necesidad de enviar las tropas soviéticas a la capital húngara. Mostró firmeza y crueldad en las complicaciones y en las negociaciones con los líderes del país y de los insurgentes. Apoyó la candidatura muy acertada de un nuevo líder nacional, János Kadar. Budapest. Fue un excelente trampolín para su vertiginosa carrera. Ya en 1957 es nombrado director del Comité de Seguridad Estatal de la KGB por sus siglas en ruso. El efecto dominó en Polonia. Todo empezó con el proyecto de Gorbachov, que implicaba la imposibilidad de mantener por la fuerza a los regímenes de las democracias popularistas como se habían configurado tras sucesivas intervenciones soviéticas. Polonia fue el país que inició este proceso revolucionario. Tras una serie de huelgas en el verano de 1988, el gobierno comunista dirigido por el general Jaruzelski tuvo que sentarse a negociar con el sindicato Solidaridad. Los acuerdos de abril de 1989 significaron el reconocimiento legal del sindicato y la apertura de un proceso de transición democrática. La caída del muro de Berlín. El 9 de noviembre de 1989, finalmente este muro fue derribado, provocando el colapso del bloque comunista que culminaría en 1991, con la desintegración de la URSS. No obstante, en aquel momento, la reunificación alemana
todavía tendría que vencer algunas reticencias por parte de los socios europeos. La mayoría de los líderes europeos de la época todavía tenían presentes los peores años de la historia contemporánea europea. Finalmente, la integración de la RDA dentro de la RFA se hizo efectiva el 3 de octubre de 1990. Por otro lado, la reunificación alemana supondría un shock económico no solo para los alemanes, sino para el conjunto de la economía europea, especialmente durante los años 90. Estos fueron algunos de los efectos producidos por el proceso de reunificación. Vienen siendo la privatización de empresas de titularidad pública y la reconvención industrial en la Alemania del Este, con lo que aumentó el desempleo. En conclusión, el 13 de agosto de 1961, los soldados germano-orientales junto a sus milicias rodearon Berlín Oriental con alambre de púas. Estas fortificaciones temporales fueron rápidamente reemplazadas por un número concreto por un muro completo de 4 metros de altura por 166 kilómetros de largo, 45 de los cuales cortaban la ciudad en dos partes. De esta manera nacía el muro de Berlín, considerado por el bloque comunista como una barrera contra el peligro de invasión o de interferencias del mundo occidental. Para Occidente, en cambio, el muro se convirtió en el elemento más notorio de la denominada cortina de hierro. El hormigón y el alambre de púa se convirtieron en los únicos argumentos con los que el régimen comunista contuvo la atracción que ejercía el dominio libre. Durante 28 años, el muro de Berlín separó amigos, familias y a una nación. En mi opinión personal, esto fue algo muy trágico y un suceso que de verdad afectó y marcó un punto y aparte en la historia de Alemania y los países de Europa, ya que pues fue una muestra de todo lo que pueda llegar a ser el ser humano cuando no piensa, que es, o sea, separó familias, cortó relaciones de tajo, o sea, fue algo muy feo en lo cual los líderes no pensaron pues, al momento de poner el muro. También se les trató demasiado mal a los judíos, que fueron los que construyeron el muro. Entonces, aparte de que se perdieron vidas al momento de construirlo, en su realización se perdieron vidas por las personas que intentaron cruzarlo para reunirse con sus familias y pues la verdad eso no estaba nada bien. Y pues yo creo que de todos los errores se aprende y este es uno de los errores más grandes de la humanidad.